Vamos a ver ahora lo que denominamos el panel avanzado de la orden tramado. Cuando nosotros ingresamos a la orden de tramado y abrimos el cuadro de diálogo, vamos a encontrar que tenemos en el margen inferior derecho un botón circular que nos va a permitir habilitar el panel avanzado de este cuadro de diálogo de tramado. Esta área que tenemos acá es un área en la cual encontramos diferentes ajustes que podemos dar a nuestra tarea de tramado. Entre ellos tenemos lo que es la detección de islas. La detección de islas consiste en la posibilidad de que nosotros podamos seleccionar la manera en que se van a identificar las áreas o los contornos, mejor dicho, internos de un área principal. Eso sería el caso de lo que se ilustra acá, donde tenemos un cuadrado, luego un polígono, pentágono, y más adentro un círculo. Entonces, en el modo normal, lo que vamos a tener es que al seleccionarlo, al sector que se ubica en esta zona, en esta área, si nosotros hacemos un clic en ese lugar, vamos a obtener un tramado en esa área que está encerrada entre el cuadrado y el polígono y no va a tramar lo que está entre el polígono y el círculo para continuar luego volviendo a realizar el tramado dentro del círculo. Es decir, trama el lugar seleccionado, el que sigue no, al que sigue hacia adentro sí, y así alternadamente hasta encontrar la última isla. La isla en este caso entonces está compuesta o está definida por el polígono y más adentro por el círculo. Entonces va a ir alternando el tramado con las islas que va identificando hacia adentro. En el caso de externo, vamos a tener solamente el tramado dentro del área seleccionada. Entonces esto significaría que estaríamos haciendo el tramado en esta área para que se genere ahí solamente en esa área el tramado. Aunque las detecta las internas, las islas internas, pero solamente va a ser el tramado ahí. Y el tercero lo que va a hacer es permitirnos que podamos seleccionar en la misma área, pero ignore las islas. Entonces son tres tipos de comportamientos que podemos tener en la detección de islas. Más abajo tenemos lo relativo a la retención de contornos. En este sector nosotros vamos a poder decidir o establecer si es que queremos conservar el contorno. Cuando nosotros realizamos un tramado con esta herramienta CAD, el contorno que tenemos del dibujo que estamos seleccionando, ese contorno se genera provisoriamente para definir el tramado y luego automáticamente es eliminado. Esto lo que nos va a permitir es que nosotros podamos acá hacer el tildado para que se genere el tramado y también conserve el contorno. Y ese contorno se puede conservar como polilínea o como región, que son dos opciones posibles dentro de lo que es el tramado. Es decir, si hacemos un clic acá para habilitar, entonces ese contorno en el modo preestablecido es una polilínea o bien una región. La región en este caso es algo así como definir el concepto de chapa en matemáticas, donde hablamos de una superficie que no tiene espesor, que el espesor es cero. Es un concepto más bien matemático, pero que en ciertos casos es importante tenerlo en cuenta
sobre todo cuando se trata de hacer modelados. Normalmente entonces esto no lo tenemos activado, pero cuando se necesite conservar esos contornos hay que activarlo desde acá. Otra de las opciones que tenemos es la de generar un área para definir contornos que sean los que se van a analizar. Cuando nosotros tenemos un área muy densamente dibujada, entonces es importante esto para poder reducir el área de análisis durante el proceso de tramado de superficies. Eso sería el caso de este ejemplo que les voy a mostrar ahora, donde tenemos la posibilidad de ver un plano de una ciudad con una gran cantidad de áreas que pueden ser analizadas a la hora de activar la orden de tramado. ¿Qué pasa con esto? Que cuando la orden de tramado necesita identificar esta área, supongamos que queremos en este lugar hacer un clic para hacer el tramado, va a analizar todo el dibujo que tenemos visible en pantalla. Entonces, en esos casos, ahí sí es importante realizar el tramado seleccionando el área que nos interese tramar. Vamos entonces a habilitar este panel para emplear esta opción. Nosotros le vamos a, fíjense que lo que aparece aquí en esta barra desplegable es la ventana actual. ¿Bien? Pero nosotros desde acá podemos crear un área nueva. Por ejemplo, si nosotros queremos que el análisis se haga entre, digamos, esta área que estoy marcando aquí, significa que entonces al dar Enter yo voy a poder volver a este cuadro. Fíjense que ahora aparece ahora una opción nueva y eso significa entonces que si ahora voy a seleccionar un área, el área de análisis va a ser solamente dentro de esta área que yo he seleccionado. Si nos vamos a querer hacer un tramado en estas otras áreas, ya no está disponible. Y esto es bueno porque entonces quiere decir que solamente está haciendo el análisis, fíjense, en estas zonas donde yo he abierto una ventana para poder considerar el tramado en esos lugares solamente. Y entonces la tarea de análisis es muy simple. Uno puede seleccionar rápidamente en las áreas que interesen sin necesidad de tener una gran demora porque el programa esté analizando todo lo que tenemos visible. Es decir, todo lo que está acá se estaría analizando si no hubiera sido hecho de esa manera. Entonces ahí es donde tenemos la posibilidad entonces de definir o de reducir el área de análisis seleccionando un área a través de este botón. Ahí en ese caso se estaría confirmando de esa manera esa área de tramados. Volvamos al ejemplo anterior donde teníamos áreas para tramar. Vamos a usar esta que teníamos visible recién y llamamos nuevamente a la orden de tramados habilitando este cuadro. Lo que tenemos acá es la posibilidad de generar el tramado en áreas que no estén cerradas. Esto sería el caso, entonces, cuando nosotros queremos definir un tramado en áreas que no estén completamente cerradas, y esto está significando que normalmente las áreas deben estar bien cerradas para poder ser tramadas. Cuando las áreas no están cerradas es conveniente entonces aplicar un factor de tolerancia mayor que 0 a fin de que esas áreas se puedan llegar a considerar cerradas. Ese valor que vamos a dar entonces es un valor de alcance para que se considere un área cerrada o no. Esto sería el caso entonces de si por ejemplo queremos realizar el tramado en un área como esta
que tenemos acá. En este caso, si nosotros hacemos un clic aquí en esta zona, va a aparecer este cuadro de diálogo donde me avisa que hay una zona abierta y que por lo tanto no se puede tramar. Entonces la única opción que tenemos es que cerremos esto, abramos nuevamente nuestro cuadro de diálogo y consideremos un valor de alcance apropiado. Por ejemplo, en este caso podríamos emplear 10 unidades y con esto realizar la selección nuevamente del área. En este caso, esa distancia de 10 unidades es suficiente para considerarlo cerrada, pero aparece ahora el cuadro de diálogo también con una diferencia que ahora me permite continuar o rever el área. Si quiero continuar, entonces hago un clic acá y fíjense que entonces se considera automáticamente como un área cerrada y aquí es posible ver justamente lo que mencionábamos antes, este contorno que se genera provisoriamente durante la generación del tramado. Fíjense que acá se llega a apreciar el trazo blanco del contorno que estoy seleccionando y entonces este es el que se genera provisoriamente y que en el momento de confirmar el tramado desaparece el contorno permaneciendo la selección original. ¿Está? Este sería el caso donde si nosotros analizamos este cuadro de diálogo, ¿se acuerdan que veíamos acá retener contornos? Bueno, ese contorno que se generó y se borró cuando confirmé el tramado podría haberse conservado si que estaba tildado acá. Bien, eso sería entonces hasta aquí el valor de tolerancia que podemos considerar para áreas que son abiertas y aquí abajo finalmente la posibilidad de que al analizar el origen de coordenadas que se vaya a emplear sea el del tramado, el original del diseño de ese tramado o el que se haya usado a partir de un tramado existente que ya se haya empleado en otro lugar. Entonces, en ese caso, podemos optar por uno u otro origen de tramados. Fíjense que estas son opciones del heredado para que al haber usado este botón, entonces se pueda considerar el tramado, el origen del diseño, digamos, de la fabricación del tramado en sí, o el de algún tramado que se haya empleado y que es de donde estamos tomando las propiedades heredadas. Bien, con eso entonces tenemos todo lo que es este cuadro de diálogos de tramados y las diferentes utilidades que nos puede brindar este cuadro de diálogos para tramados. Si eventualmente nosotros hemos hecho una selección de un área, todavía si estamos con este cuadro de diálogo, podemos emplear este botón de previsualización que lo que hace es justamente mostrarnos sin haberse confirmado el tramado, mostrarnos cómo va a quedar nuestro tramado sin que se haya confirmado. Por lo demás, entonces, esto sería todo lo que corresponde a nuestro cuadro de diálogos de tramados que tenemos disponibles dentro de esta herramienta acá.